Bueno, ¿qué vamos a hablar, Prince? Vamos a hablar sobre el impacto económico de los Juegos Panamericanos Junior A Sub 2025 y considerando que la consultora MF Economía e Inversiones realizó justamente este estudio tan importante, porque siempre hay que dimensionar cuando eventos deportivos de esta gran envergadura se realizan en Paraguay porque mueve toda una economía y de hecho los números revelan esto, así que para eso está Mariela Jiménez, que también fue parte del equipo que realizó este trabajo tan importante también, ¿verdad? Excelente. Estuve mirando yo las cifras y realmente me sorprendieron, Manuel, Mariela, ¿eh? Yo no esperaba un monto tan abultado. Y interesante entender cómo funciona esto y Claro. cómo repercute, porque muchos eventos se hicieron y muchos eventos se van a seguir haciendo en el Paraguay. Acá hay una cuestión que es importante de tener en cuenta, que esta no es una cuestión que nosotros inventamos, ¿verdad? Hay una tecnología o un sistema de medición de este tipo de cosas. Y una cosa que también quiero aclarar, esto no es un resultado financiero, esto es un resultado económico. A ver, voy a poner un ejemplo. Resultado financiero quiere decir que vos invertís tanto y a vos te retorna tanto, ¿verdad? Entonces ahí podés ganar o perder. Acá se invirtió más o menos 85 millones. Nosotros no sabemos cuál es el retorno. ¿En qué conceptos se dan los retornos? Los retornos en un negocio financiero o estudiando financieramente se dan en las ventas de entrada, las ventas de publicidad, otros aportes que puedan tener. También tenés que individualizar quién va a ser o cuál va, sobre la cabeza de qué vas a medir ese retorno financiero. Entonces, por ejemplo, si tomamos el Comité Olímpico Paraguayo, ahí vamos a tener un retorno financiero determinado, ¿verdad? Este retorno es un retorno económico. ¿Qué quiere decir un retorno económico? En realidad vos lo que medís es, acá hay un aporte que se hizo y eso genera un impacto en la economía. ¿Cómo se genera el impacto? El impacto se genera, primero, porque viene gente de afuera que consume, ¿verdad? Que gasta. ¿De dónde sacó la plata? Tampoco lo sabemos nosotros, ¿verdad? Un atleta le puede pagar su comité olímpico local o el pariente del atleta, porque este era un juego de menores, ¿verdad? Los En muchos casos. árbitros, veedores, una cantidad de gente que se vino para trabajar en el Todo evento. ese tipo de gente y después gente que viene a mirar, Sí, ¿verdad? sí, Gente que sí. viene a mirar, digamos, turistas del espectáculo, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Hay pagos de televisión, etcétera, etcétera. Tenés el consumo también de la gente local, ¿verdad? El consumo de la gente local también va generando un impacto. Tenés el multiplicador del gasto público de la inversión. El gasto público genera un impacto de multiplicación, eh, no solamente en este tipo de eventos, sino, por ejemplo, al hacer una ruta también, ¿verdad? Tenés el impacto de la inversión privada también. Todos los que generan una publicidad detrás de un evento como este también generan. Y esto es la suma de eso. O sea, Manuel, entre paréntesis, no te cuento una experiencia que nos pasó con unos amigos que buscaban un vehículo para viajar. Y vos sabés que no había disponibilidad de vehículos para viajes, Para alquilar. incluso para alquilar. Autos particulares que hacen servicio, todo ocupado para esa fecha. Impresionante fue. Claro, y ese es el efecto derrame de este tipo de eventos. Esto es un evento turístico, más que nada, ¿verdad? Más allá de que sea el atractivo, sea un atractivo deportivo, ¿verdad? Es un evento turístico por excelencia, ¿verdad? Entonces, por eso los países se pelean para organizar un mundial, para organizar una olimpiada o lo que sea, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vos generás? Generás un turista. Ese turista, si vos te pones a pensar lo que gasta, es muy interesante el efecto derrame que genera. El turista, vamos a suponer que viene en avión, ¿verdad? Viene en avión, ese avión que aterriza en Asunción necesita una serie de servicios, necesita que se le cargue combustible, que se arregle si es que está Tiene que pagar en el descompuesto, tiene aeropuerto. que pagar en el aeropuerto, necesita servicio de catering, Ujú. ¿verdad? Una serie de cosas alrededor del avión y de lo que se mueve en el aeropuerto.
Ese turista necesita trasladarse, alquila un hotel. En el hotel se paga el conserje, el botones, las limpiadoras, el restaurante que va a tener el hotel, el taxi que le lleva al taxi, o el Uber o el Bolt, lo que sea, ¿verdad? Que le lleva hasta su local. Lo que mueve internamente, las compras que hace y toda la gente que trabaja, y eso es lo que genera ese efecto de multiplicación del gasto. Entonces, no es solamente vamos a suponer, $100 por día que gasta esa persona, sino también es cómo esos $100 por día le van llegando a un montón de gente. Y una de las cosas que se sabe mucho, que hay mucho en la literatura económica en general, es que el impacto turístico es un impacto muy atractivo. Fíjate, países de economías sencillas como la nuestra, nosotros somos un país de economía sencilla en general, como el caso Uruguay, por ejemplo. Uruguay prácticamente hoy vive de las papeleras, de la ganadería y del turismo, ¿verdad? Y el turismo es posiblemente el mayor, el que genera un mayor efecto de distribución en la economía del Uruguay. Así que para mí bienvenido este tipo de eventos, pero una cosa que también es interesante, Asunción se está transformando en un centro de eventos, y no solamente en esta área, hay cosas mucho menos publicitadas que esto, ¿verdad? De repente hay un congreso de gastroenterólogos, ¿verdad? Que nadie se enteró de que existe más que los gastroenterólogos que están vinculados a ese tema, ¿verdad? Pero eso genera un nivel de ocupación y compañía. Hay cosas que están pasando que son interesantísimas últimamente. La ocupación de los hoteles en Asunción, sobre todo, era fundamentalmente de martes a jueves, porque había mucha gente que venía por motivos de trabajo, llegaba los lunes y el viernes volvía. Por ejemplo, gente que vivía en Buenos Aires. Sí. Entonces los hoteles tenían muy baja ocupación viernes, sábado, domingo, ¿verdad? Y lunes de noche, obviamente. No, lunes de noche también se entraba, ¿verdad? Entonces, vos veías promociones, no sé si te acordás, hace unos años que habían promociones, andate a tal hotel a pasar el fin de semana. El fin de semana, te hago mitad de precio, porque no había ocupación, ¿verdad? Desde que empezaron a bajar los precios en Paraguay y Argentina se volvió cara para nosotros también, nosotros nos volvimos baratos para Argentina, y empezó a subir muchísimo la ocupación los viernes y los sábados. Hoy prácticamente el único día de bajo movimiento es el domingo. Entonces, eso es muy positivo para nosotros, y también se genera una inversión. Yo conozco por lo menos tres casos de hoteles de distintas categorías que se están instalando en Asunción, incluso en el Gran Asunción, incluso hoteles en Ciudad del Este o en Encarnación que se están abriendo. Hoy Asunción tiene, creo que 8.500 camas de capacidad, y hay gente que habla de que esto, si sigue este fenómeno, se podría subir por lo menos un 50% en los próximos 10 años, ¿verdad? Y eso es bastante atractivo, ¿verdad? Quiero agregar datos antes de pasarle a Mari sobre este tema. Hay un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo sobre el impacto económico del turismo, y de acuerdo con la última investigación que se realizó, el turismo aportó 714.000 millones de dólares al PIB regional en 2024 y generó más de 28 millones de empleos. Y en línea con lo que dice Manuel, va más allá de las cifras. El sector puede dinamizar cadenas de valor en gastronomía, logística, tecnología, economía creativa y servicios financieros, al tiempo que promueve inclusión, digitalización y desarrollo territorial. Así que el impacto es gigantesco. Hay una publicación que hicieron también Prince, sí. Sí, es muy interesante sobre los eventos deportivos y lo que genera en términos generales. Un estudio, no sé qué organismo, ¿verdad? Ella es la autora ahí de ese artículo. Buenísimo. Antes de pasarle nomás a Mariela, Manuel, hay un impacto que también
es muy importante, pero que no se puede contabilizar, que es la propaganda que se le hace al país. Es cierto. La publicidad, ¿verdad? Sí. Porque gracias a estos eventos hay mucha gente que no lo tenía en el mapa Paraguay, lo del rally mundial, que sé yo, lo de los panamericanos. Gente que viene, conoce, ve, eso se transmite posteriormente y no abre la posibilidad de más eventos más adelante, ¿verdad? Y creo que es algo que no se contabiliza, pero es lo que vos decías, lo de los mundiales, ¿verdad? Y Paraguay tiene un mundial en el 2030, va a estar en todas las publicidades de todo el mundo, nos ubica en el mapa también, o sea, es muy importante ese trabajo que se va haciendo con respecto a ese tema, ¿no? Claro, y en muchas otras cosas. Y vos te empezás a dar cuenta que la gente también al conocer empieza a notar ciertas cosas. Te doy un ejemplo. Puede ser que un médico le haya traído a su hijo porque competía en los Juegos Panamericanos Junior estos, y ese médico que es un gastroenterólogo dice, che, pues es fácil, está bien es fácil llegar a Asunción, podemos armar un congreso regional y ese un lugar es relativamente barato comparado, por ejemplo, con San Pablo o con Buenos Aires o con Santiago de Chile. Asunción, los hoteles están bien, hay buenos restaurantes. Voy a proponer que se organice el próximo congreso acá. Entonces, también eso va sumando, digamos, a todos esos eventos. Si les parece, vamos a compartir esa partecita del artículo que mencionaba Roberto Manuel, oyentes, y después vamos al corte para entrarnos de lleno ya a la presentación. Perfecto. Y ese artículo que mencionaba Roberto hablaba justamente del deporte como motor de desarrollo sostenible, María, vinculado a los ODS. Sí, así mismo es también del Banco Interamericano de Desarrollo, en donde ellos mencionan, justamente hacen mucho énfasis en el fútbol, diciendo que en Latinoamérica el 60% de las personas prácticamente el fútbol es lo que más mueve, y que no solamente mueve a nivel fanatismo, sino también mueve a nivel de economía. Y empiezan a hablar también un poco de eso, que el deporte en general no solo trae un impacto económico, sino que también social. Porque el hecho de que los atletas o los niños, por ejemplo, se pongan a practicar un deporte, hace que de repente salga de lo que es, no sé, la delincuencia y se aboquen a otras situaciones. También en este tipo de eventos ayuda mucho a que los niños conozcan otro tipo de deportes en el país. Acá es mucho fútbol, mucho básquet de repente, pero en todo lo que fue estos días se abocaron vieron muchas disciplinas nuevas como, no sé, judo, taekwondo, patinaje artístico, el tema del BMX, que son con las bicicletas. Entonces hace que tengan también los niños ahora un abanico de deportes donde puedan decir, uy, no conocía esto y ahora voy a practicar esto. Así que sí, el deporte, aparte de tener un impacto económico, también genera un impacto social, que es lo que habla el BID en su estudio, está en nuestro artículo. Ahora nos adentramos de lleno a justamente el análisis del impacto económico que han tenido estos Juegos ASU 2025. Así que le pedimos el soporte correspondiente a los compañeros de producción y obviamente le cedemos a la economista Mariela Jiménez el desarrollo de esta presentación. Adelante. Gracias, Prin. Bueno, acá lo que vamos a empezar a ver es la distribución, vamos a decir, de este impacto. Como estaba explicando el señor Manuel, hay 3 tipos de impactos que se miden. Uno es el impacto directo, el cual corresponde al gasto inicial en la economía local, que tiene que ver como compras de bienes y servicios, lo que se paga en alojamiento, en transporte, entre otros. Luego viene el impacto indirecto, que ya va por el efecto en las cadenas de suministros y contratistas. Los proveedores venden a quienes organizaron el evento, entonces gastan más. Por último está el impacto inducido, que es el efecto de los ingresos generados por los trabajadores involucrados en el evento, que al recibir estos salarios gastan en la economía local de vuelta en bienes o servicios. Es decir, que el impacto directo es básicamente lo que gastan los turistas en el tema del alojamiento, las comidas y demás, también lo que gastó el COP en el tema de los alojamientos y la alimentación y transporte para sus atletas. El impacto indirecto ya es lo que, por ejemplo, el hotel, al tener muchas personas, entonces tienen que contratar más, no sé, comprar más suministros para poder ellos abastecerse. Cantidad, sí.
Y ya el inducido sería si ellos de repente contratan más personal, en este ingreso extra que requieren también ellos vuelven a gastar en la economía, lo cual hace que se haga un efecto multiplicador. En la siguiente lámina, si nos pueden poner por favor, ya se encuentra esto en millones, que el impacto directo, que es la inversión en infraestructura, gastos de la organización y el gasto de los visitantes extranjeros, fue de 156,6 millones de dólares. El impacto indirecto fue de 243,1 millones y el impacto inducido fue de 31,7 millones. Todo esto sumó los 431,3 millones de impacto económico que generaron los juegos. La siguiente lámina, por favor. Acá ya se habla del retorno de la inversión, donde se ve que fue de 2,75 veces, es decir, que por cada $1 invertido se generaron en la economía 2,75 dólares adicionales, y este impacto económico de los 431,3 millones significa el 0,9% del PIB. Acá hay un tema, sobre este punto nomás, un tema interesante. En Paraguay hay varios estudios sobre el impacto de la inversión pública. Y el impacto de la inversión pública, los diferentes estudios que hay hablan más o menos de entre 1,8 y 2,2 veces. Esto es una obra pública en general, normalmente la construcción de una ruta o una obra civil en general es el caso del análisis en ese contexto. Sería vos invertís $1 y generás entre 1,8 y 2,2, ¿verdad? Más o menos. Dólares de movimiento de impacto general en la economía. Sin embargo, esto que hablábamos anteriormente, antes del corte, es este sector, como al ser un sector turístico que involucra a mucha gente, genera un impacto superior de 2,75 veces, ¿verdad? Creo que ese es un elemento a resaltar en este caso, ¿verdad? ¿Tenés más? Sí, la siguiente lámina distribuye más o menos cuáles fueron los principales gastos realizados por los extranjeros, donde el 38% de sus principales gastos fueron en alojamiento, el 27% en alimentación, el 15% en transporte y el 20% restante en otros. En estos otros ya incluye lo que es de repente la compra de recuerditos por parte de los atletas, las compras que vienen a hacer los extranjeros, en el gasto en ocio, si de repente muchos, por ejemplo, dijeron que quisieron comprar entradas para los partidos de Libertadores, que justo fue en ese... Que coincidieron en esas fechas. Sí, y como estaba también diciendo el señor Manuel, muchos decían que era les salía muy barato en el Paraguay, les sorprendía mucho los precios. ¿Cómo llegan a estos porcentajes, Mariela, Manuel? Con encuestas. Con encuestas. Estos se hicieron encuestas durante todo el evento. Hubo gente levantando la información en los distintos eventos que se hacían de toda índole y se buscaba siempre hablar con extranjeros, ¿verdad? La siguiente lámina, por favor. Y esto es un poco la percepción que tenían los extranjeros de Asunción como un destino deportivo y turístico. El 63% de los turistas extranjeros encuestados se mostraron interesados en asistir a otros eventos similares en Asunción. El 57% de los turistas extranjeros tuvieron una excelente percepción de Asunción como un destino deportivo y el 86% de los turistas encuestados recomendarían Asunción como un destino turístico. Se abre un abanico de oportunidades también para Paraguay, ¿verdad? Claro, de volverlo país. El fresco nos ayudó también. Era una linda temporada. Sí, la verdad que sí. Y este ya es una recapitulación. Claro, es la recapitulación final donde se ve que el presupuesto total de los Juegos Panamericanos fue de 85 millones de dólares y el impacto económico final fue de 431,3 millones. Nosotros no tenemos desagregación de esto porque no nos pasaron la desagregación de esto. Pero en general sí sabemos que 70 millones llegaron de gastos generales, digamos, y 15 millones se usó para el centro acuático. Uh-huh. Eso es lo que sabemos, ¿verdad? Acá
sería interesante tener el detalle de los gastos, porque al tener el detalle de los gastos podés saber, porque mucho de esto es, por ejemplo, se trajo un avión para hacer vuelos charter entre Asunción y Encarnación, ¿verdad? Para llevarle a los atletas, porque parte de los eventos se hicieron en Encarnación, ¿verdad? Eso no queda, pero cuando vos construís algo, sí, eso sí queda, ¿verdad? Y hay una cuestión que a mí me parece demasiado importante que se está construyendo detrás de esto, que es la tecnología de realización de este tipo de eventos, ¿verdad? Esto pues no es soplar y hacer botella, ¿verdad? No es... A mí, por ejemplo, me contaron un caso que es bastante interesante. No sé si se acuerdan, en la primera semana de los Juegos Panamericanos vino una tormenta, uno de esos días. Uno de esos días hubo una tormenta muy grande. Muy fuerte. Con vientos muy fuertes, que vino a la noche, ¿verdad? A la noche, a las 12 de la noche creo que comenzó, o a las 10 de la noche comenzó, y una fuerte lluvia se inundó parte del Parque Olímpico ahí, se cayeron un montón de árboles, y la capacidad que tuvo la organización de meter máquinas, meter gente a trabajar toda la noche prácticamente, con algunos, me decían, hubo apoyo de máquinas del Ministerio de Obras Públicas en algunos casos, pero la capacidad de coordinar esto, a las 7 de la mañana no se notaba que había pasado una tormenta por ese lugar, ¿verdad? Este tipo de cosas son realmente, las vas aprendiendo, ¿verdad? En este tipo de cosas, ¿verdad? Así que... ¿Te acuerdas cuando organizamos el Congreso del BID? Quemamos el Congreso, por ejemplo. Ahora ya sabemos que no tenemos que quemar el Congreso cuando viene gente. El peor momento tuvimos unos extranjeros importantes en el país. Sí. Hay que acordarse, queremos traer los Panamericanos mayores, ¿verdad? También. Paraguay quiere traer ese evento. Y quiere traer las Olimpiadas Juveniles, los Imagínate. mundiales. Creo que Sí. está concursando ahora a nivel mundial, ¿verdad? Para eso. Manuel, ¿se podría de alguna manera hacer como, o vincular de cierta manera, que podría mover un poco más la proyección del Producto Interno Bruto para este año, que veo que incluso el gobierno ya tomó parte de esto? Yo sé que es muy difícil decirlo, pero ¿podría de alguna manera sumar a lo que se espera para el 2025? No, claro que esto suma. Esto genera un impacto a nivel del Producto Interno Bruto. Es lo que decía anteriormente, ¿verdad? Hay países que consistentemente tienen espacios turísticos. Hay países que viven del turismo nomás, ¿verdad? Vos te vas a países, qué sé yo, del Caribe, y hay países que viven solo del turismo, prácticamente es su único nivel de ingreso serio, ¿verdad? El año que viene es asamblea del BID, me dice Sara acá, ¿no? Acá otra vez. Acá en Asunción. Así que, Hay que ojalá. esconder los encendedores para que no quemen el Congreso, ¿verdad? O nos quemen otros lugares. O otros lugares. Cualquier cosa puede ocurrir. Me están viendo unos datos que son súper interesantes, porque se hizo también acá la maratón, te digo, la maratón internacional de Asunción. La cantidad de extranjeros que vienen son, pero impactantes los números que estoy viendo acá, Manuel. O sea, hay muchos eventos que se están haciendo. Por eso te digo, Y ya nosotros más hablamos... frecuentemente. El año que viene tenemos Rally Mundial nuevamente, una edición acá. Claro, ¿verdad? pero nosotros hablamos del rally y hablamos de los Juegos Panamericanos, y esos son lo que son más notorios, ¿verdad? Pero hay otro montón de eventos de sectores como este, que es de un sector, una cosa que... Una rama, solamente una rama deportiva. No, digamos. atendé esto que es muy interesante que está ocurriendo, por ejemplo, en el Comité Olímpico, ¿verdad? En el Comité Olímpico hay un hotel, ¿verdad? Que funciona para atletas. No sé cuál es la capacidad que tiene el hotel, pero no es un hotel muy grande. Pero eso le permite hoy, por ejemplo, a Paraguay, en una rama relativamente poco conocida, por decir ciclismo, ¿verdad? Dicen, bueno, vamos a hacer un convenio con Costa Rica. Hacemos un convenio con Costa Rica, nosotros les invitamos, ustedes se pagan el pasaje, tienen el hotel gratis acá. Y la gente de ciclismo compite con la gente de ciclismo de Costa Rica durante unos días, ¿verdad? A costos muy bajos,
los atletas paraguayos tienen un nivel de exposición a competencias internacionales que no son solamente estas, sino que se van notando. Y esto también se empieza a notar. ¿Vos te acordás antes, Roberto? Nosotros si sacábamos una medalla en un sudamericano era... Sí. Una fiesta. Histórico. Era así, era... No, pero era... no sé si era histórico o no. Primero había deporte luego en lo que no Sí. existíamos, ¿verdad? Cierto. Ahora ganamos, por ejemplo, una medalla en squash. Yo traté de ver el partido de squash, no entendí un pito, ¿verdad? Pero empezamos a tener ese tipo de participaciones, atletas que se involucran en disciplinas distintas y que tienen nivel de roce y competencia internacional por estas instalaciones que también se empezaron a generar. En el Parque Olímpico hay mucho dinero metido. Y no, es un dinero que salió Ahora, de este gobierno nomás. Si se van a hacer los Panamericanos mayores, vamos a tener que construir todo un complejo edilicio para Tenemos tenerlo que hacer Una la villa. Villa Olímpica. la Villa Olímpica. Que después eso se puede destinar a otros objetivos, ¿verdad? Yo tengo entendido que están tratando de armar a través de un proyecto APP, por ejemplo, una Alianza villa olímpica. público-privada. De una alianza público-privada que sea alguien que venga afuera e Que invierta en eso. y después haga negocio con eso. Claro. En No, Argentina... Adelante, Mari. Sí, Mariana. En Argentina, cuando se realizaron, y se construyeron la villa y después, la Villa Olímpica, después eso destinaron como departamentos para vender para la gente. Entonces se Negocio destinaba como... inmobiliario detrás de Sí. eso. No, y en esa línea habíamos conversado como 2 semanas atrás con la representante de la Asociación de la Industria Hotelera del Paraguay, Josefina Otero, y nos había mencionado que incluso hay interés de inversionistas en figuras nuevas que se están explotando como el condotel. Entonces, hay interés también de inversionistas de afuera del condotel, y Manuel va a saber explicarlo mucho mejor que yo. El condotel es un hotel que cada cuarto pertenece a una persona distinta. Así es. Entonces hay un pool de inversionistas que contrata una cadena hotelera y este pool de inversionistas construye el hotel o financia o compra los departamentos que construyó una desarrolladora y la cadena hotelera administra eso y le va pasando dividendos, digamos, permanentemente a esa gente. Y el inversionista es eso, no es que necesita tener conocimiento de cómo administrar un hotel. Se lo deja al Tenés profesional. derecho a utilizarlo en fechas determinadas. Así No, ni siquiera eso. Acá hay varios hoteles que son condotel ya en Asunción y es una inversión, es como una inversión financiera. Vos de repente compraste un departamento que no querés vivir vos ahí, sino compras para alquiler, La rentabilidad. para rentabilidad. Esto es exactamente lo mismo, solo que compras un cuarto de hotel, ¿verdad? Incluso te dan la cuenta corriente catastral de ese cuarto de hotel, ¿verdad? Pero firmás un contrato donde vos no podés generar no podés salirte de ciertas normas, ¿verdad? Obviamente, porque si no... Y lo que tiene de bueno es que si todos nosotros acá tenemos cada uno un cuarto de hotel, pero resulta que el mío no se ocupó, nunca nos importa. Porque lo que se hace es todas las ocupaciones dividido la cantidad de cuartos que hay y así se reparte el dinero. Una división proporcional. Proporcional. Entonces vos no tenés problemas y no tenés costo de mantenimiento, no tenés costo, en fin. Y otro dato que me llamó la atención, que también compartió Josefina Otero antes de irnos al corte nada más, es que hablaba del gran potencial que está teniendo el interior del país, que incluso hay inversionistas que están viendo en determinadas zonas, y no recuerdo si creo que fue Cordillera y una cuestión ahí de la zona geográfica, donde probablemente van a instalarse también nuevos hoteles, así que hay mucho potencial en ese sentido. Incluso habló del Chaco.